¿Sabes que en la era actual tenemos más facilidad de disfrutar la vida como Dios la diseñó originalmente? Las personas del Antiguo Testamento no lo tenían tan fácil como nosotros. Mira lo que dijo el salmista hablando del templo de Jerusalén. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmos 84:10. Los atrios son el patio del templo. ¿Por qué conformarse con eso? Ya me imagino lo que muchos están a punto de escribir. Eres un blasfemo. ¿Cómo te atreves a contradecir al salmista? Es por eso que este video el salmista estaba haciendo un ejercicio hermoso de humildad cuando dijo eso. Además, en ese entonces, el israelita promedio no tenía otra opción. Podían entrar nada más al atrio del templo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo del templo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y una vez al año nada más. Pero nosotros sí tenemos la opción de no conformarnos con eso. Es por eso que este video, que está basado en una reflexión cristiana de A.W. Tozer, está dirigido a los que han sido instruidos directamente en el corazón por Dios mismo. Más adelante voy a explicar qué significa eso. Dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa es una parte de lo que dice Hebreos 10:19. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente nos está diciendo que no nos conformemos con ver desde afuera. Mira, te explico. Dios nos hizo para Él. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? La respuesta es bíblica. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios nos hizo para su placer, y nos hizo de tal manera que Él fuera nuestro placer. Nos hizo de tal manera que Él y nosotros pudiéramos disfrutar de una comunión íntima. Esto significa para nosotros poder verle, caminar con Él, disfrutar de su rostro y deleitarnos con su compañía. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros nos sublevamos, nos rebelamos contra nuestro Creador. Nos separamos de Él, dejamos de obedecerle y de amarle, y debido a nuestra culpa y al miedo ocasionado por eso, nosotros huimos de Él tan lejos como pudimos. Y obviamente huimos tontamente de Él, porque ¿quién puede huir de su presencia cuando los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener? Y cuando el Espíritu del Señor llena toda la tierra, ¿quién se puede esconder de Él? Y sin embargo, nosotros sí intentamos huir de Él. En este punto necesitas entender una cosa importantísima. No es lo mismo la omnipresencia de Dios, que es real, es verdadera. Él es omnipresente. Esa omnipresencia de Dios es una cosa, y la manifestación de su presencia es otra cosa muy distinta. Y nosotros hemos huido de la manifestación de su presencia, tal y como lo hizo Adán en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas cómo trató de ocultarse entre los árboles? Así es como el humano vive aquí en la tierra. Y por ende, de esa manera vive alejado de Dios, alejado, destituido de la presencia de Dios, sin poder disfrutar del sitio, de la posición que le correspondía. La pérdida de ese estado o condición es precisamente el origen de todos nuestros sufrimientos. No fuimos creados para eso. La obra de redención de Dios en la cruz de Cristo tiene por objetivo desbaratar los efectos de aquella rebelión y ponernos a nosotros otra vez en una relación correcta y eterna para con Él. La gracia soberana de Dios es la que nos trae a su presencia, y nosotros notamos los efectos de esa gracia soberana cuando sentimos esa inquietud, esa hambre en nuestro corazón que nos impulsa a decir: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ese viaje interior de nuestras almas desde las entrañas del pecado hasta la presencia de Dios tiene una especie de ilustración en el Antiguo Testamento. ¿Sabes dónde? En el tabernáculo que se haya descrito en el Antiguo Testamento. En aquel entonces, cuando el hombre se acercaba a Dios, primeramente entraba al atrio, donde ofrecía una víctima inmolada en el altar de bronce, y luego se lavaba en la fuente de bronce que estaba a un lado del altar, se lavaba con agua. Luego el hombre, ese sacerdote, entraba al lugar santo. Ahí no había más luz, más que la del candelabro de 7 brazos de oro purísimo. Esa era una sombra, una figura de Jesucristo, la luz del mundo. En el lugar santo también se encontraba la mesa de los panes, figura de Jesucristo, el pan de vida, y también se encontraba el altar donde se quemaba incienso continuamente, figura de las constantes oraciones. Y luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo se hallaba el arca del pacto, toda recubierta de oro. Sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, ahí aparecía Dios. Como te decía, solo el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar a ese lugar, y no sin sangre. Ese velo
Era muy espeso. Según algunos escritos judíos, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo medía como 10 centímetros de espesor. Pues bien, ese velo, ese mismo velo del templo, fue el que se rasgó en dos, de arriba hasta abajo, cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Jesucristo murió en la cruz. La Biblia nos dice que ese velo rasgado significa que ahora está abierto el camino al cielo, está libre el camino al cielo a través de la sangre de Jesucristo y de su carne que fue partida en la cruz. Los redimidos del día de hoy, los redimidos de Jesucristo, no tienen por qué tener miedo de entrar al lugar santísimo. Antes, uno que no fuera el sumo sacerdote o que no fuera en la fecha indicada se atrevía a entrar al lugar santísimo, caía fulminado. Pero ahora Dios quiere que entremos a su presencia y que pasemos toda la vida de ahí. Nos invita, entra al lugar santísimo. Quiere que pasemos allí la vida en el lugar santísimo. Y esto debe ser una experiencia real en nuestra vida. Lo más importante del lugar santísimo era que Dios estaba allí. Allí atrás del velo, allí aparecía Dios. De la misma manera, la presencia de Cristo en el alma del creyente es el hecho más importante del cristianismo. En el corazón, en el núcleo del mensaje del Evangelio, está Dios mismo en persona, esperando que sus redimidos lo reciban y se den cuenta de su presencia. Desgraciadamente, mucho del cristianismo moderno parece tener solo una noción teórica de la presencia de Dios. Muchos no parecemos entender del increíble privilegio que tenemos de estar seguros de contar con la presencia de Dios. Ese fervor de la presencia de Dios que incendió el corazón de tantos hombres en el pasado parece haberse extinguido en la actualidad. Por eso me gusta traducir textos antiguos cristianos. Son los que publico en mi otro canal de Sendas Antiguas. Por cierto, abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que visites ese canal. Subo los sermones de hombres que ardían con profunda pasión y con profunda teología por el Señor. En la actualidad, un contentamiento mediocre, si se me permite la palabra, ha sustituido a ese deseo de Dios. Un contentamiento, un simple contentamiento, un conformismo mediocre. Nos encanta declararnos satisfechos por nuestra posición legal ante Dios, por nuestra posición correcta legalmente ante Dios. Somos justificados ante Dios, somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Pero sabemos muy poco de la presencia de Dios. Y sabemos muy poco de cuánto seguimos huyendo de Él. La cura inmediata de todos nuestros males espirituales sería entrar directamente a la presencia de Dios. Como dice la alabanza, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Es eterno, lo que significa que su existencia es antes de los tiempos. Los tiempos no le afectan, los tiempos están en Él. Él es el dueño, Él es el arquitecto del tiempo. El tiempo lo tiene en su mano, no le afecta. Dios es inmutable, lo que quiere decir que nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Ni siquiera en la más ligera medida, jamás cambiará. Para cambiar tendría que pasar de lo mejor a lo peor o de lo peor a lo mejor. Él no puede pasar jamás por un cambio de esa clase, porque siendo como es, perfecto, no puede ser más perfecto. Y si llegase a ser menos perfecto, entonces ya no sería Dios. Es omnisciente, lo que significa que sin ningún esfuerzo, Él puede ver todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en cualquier época, en cualquier momento y en cualquier cosa. No necesita esforzarse para saberlo. Él lo sabe, es omnisciente. ¿Por qué crees que se llama Yo soy el que soy? Porque Él es lo que Él es. Él es quien Él es. No se le puede aplicar ninguna de las otras calificaciones que se les puede aplicar a cualquier ser creado. Él es el único ser que es. Nosotros llegamos a ser porque Él quiso. Pero bueno, ya me estoy metiendo en la misericordia y la justicia son suyas en grado perfecto. Y su santidad. Hace rato venía platicando con mi esposa en el carro de la santidad de Dios. Su santidad es tan indescriptible que no se puede comparar con nada más. No hay palabras con las que uno pueda ser capaz de expresar la santidad de Dios. De hecho, ni siquiera somos capaces de entenderlo con esta mente finita. He dicho todo esto para tratar de hacerte ver que Dios es maravilloso, tan completamente deleitable, tan completamente maravilloso que no hay ninguna otra cosa. No hay nada en este lugar, ni en cualquier lugar, ni en ninguna parte. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que su misma presencia que pueda satisfacer los anhelos más exigentes de tu naturaleza. No hay nada que te pueda satisfacer más que Dios mismo. Hay personas que lo han entendido y lo han experimentado. En cierta medida, no perfectamente, pero sí lo han experimentado.
son los corazones capaces de quebrantarse. Los corazones capaces de quebrantarse hasta lo sumo, movidos por el amor al Dios Todopoderoso, son aquellos que han experimentado su presencia y han mirado a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y por eso ellos están siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es lo que nos debe de ocurrir a todos. Ese tipo de personas, ese tipo de hombres con corazón quebrantado, habitualmente hablan con autoridad espiritual. Han estado en la presencia de Dios y hablan de lo que han visto allí. Y no estoy hablando de esos charlatanes que dicen que tienen algunas experiencias trascendentales o cosas así. Estoy hablando de los hombres que han padecido. Estoy hablando de las personas que han percibido en sus vidas la misericordia de Dios. Son, por decirlo de alguna manera, profetas, no escribas. Y solo por decirlo de alguna manera. Porque el escriba hablaba de lo que había leído, el profeta hablaba de lo que había visto. Esta distinción no era imaginaria. Había una diferencia abismal entre el escriba que había leído y el profeta que había visto. Como te digo, por decirlo de alguna manera, hoy en día tenemos infinidad de escribas. Leemos, nos encanta la lectura, nos encanta la teología, amamos nuestras Biblias y eso no es malo en sí mismo, pero no puede bastar. Debemos de experimentar lo que dice la Biblia, debe de bajar lo que leemos desde aquí hasta acá. En la actualidad tenemos muchísimos escribas, pero tenemos muy pocos profetas. Y no estoy hablando del oficio de profeta, no estoy hablando de esos charlatanes que se autodenominan profetas. Ellos son más bien una especie de escribas. Porque los escribas aturden a la iglesia. Son los que gritan en el culto y en sus predicaciones y gritan y dicen frases prefabricadas y las repiten una y otra vez como si por eso fueran a ser escuchados por el Señor. Falta la voz suave de los profetas. La voz quedita de aquellos que no necesitan gritar. La voz de aquellos que han pasado más allá del velo y han visto esa maravilla que es Dios. Son aquellos que acostumbran caminar con Dios y que cuando van caminando, se caen, tropiezan, se caen y voltean a ver a su Señor, voltean a ver a su Dios, voltean a ver a su Padre, como un niño a punto de llorar. Y cuando están en el suelo, voltean a verlo y se toman de su mano, se levantan y siguen caminando. Esas personas han experimentado a Dios. Esas personas han experimentado la misericordia de Dios. Ellos no necesitan gritar. Solo con verle a los ojos, tú sabes que ellos han estado ante la presencia de Dios. Cuando estaba investigando para hacer este video, para hacer el guión para este video, me encontré con un hermano que se autodenomina apóstol. Y tenía más o menos las mismas conclusiones que tiene este video, que debemos de entrar a la presencia de Dios, debemos de entrar al lugar santísimo, no debemos de conformarnos. Pero sabes, para un tipo de personas, el entrar a la presencia de Dios significa entrar a recibir milagros, entrar a recibir el favor de Dios, entrar a recibir poder, entrar a recibir algo. Para ellos entrar al lugar santísimo no es para disfrutar de Dios mismo, de su compañía. Para un grupo de gente hay más deleite en el poder, en los milagros y en las sanidades y en todas esas cosas que en Dios mismo. Qué triste que no podamos deleitarnos en nuestro Señor. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que entrar al lugar santísimo es el derecho de todos los que hemos creído en Jesucristo. Es el privilegio de todos nosotros. Ese es nuestro derecho y muchos de nosotros no nos atrevemos a entrar. Habiendo desaparecido el velo de separación, habiendo sido partido por el cuerpo desgarrado de Jesucristo y no habiendo por parte de Dios ningún impedimento para que entremos delante de su presencia. ¿Por qué conformarnos con los atrios? ¿Por qué conformarnos con vivir en el atrio, en el patio, cuando podemos entrar al lugar santísimo? Pasan los años, envejecemos y nos cansamos de andar en el atrio, de pasear por el patio. ¿Qué es lo que nos impide entrar ahí? El salmista se conformaba con estar un solo día en los atrios, porque era hasta donde podía llegar. En aquel tiempo era impensable entrar en el lugar santísimo. Como te dije, uno caía fulminado si se atrevía a entrar ahí. Pero nosotros, ¿por qué nos conformamos con quedarnos ahí? La respuesta siempre es la misma, porque somos fríos. Pero eso no explica la realidad de las cosas. Ese es el síntoma de un problema más grave. La frialdad es un síntoma. Lo que ocurre es mucho más grave. Es algo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabes qué es esa cosa? No es otra cosa más que el velo. Nosotros remendamos el velo y lo volvemos a poner entre Dios y nosotros. ¿A qué me refiero? A la autojustificación, a la autocompasión, autosuficiencia y a la autoadmiración y cosas semejantes como esas. Esas cosas están tan profundamente arraigadas en nosotros que nos es bien difícil observarlas, distinguirlas. Y no es hasta que Dios las alumbra con su rostro y podemos hacer una comparación entre la luz y las sombras. No es hasta ese momento que nos damos cuenta de qué tan cegados estamos por ese velo.
No sé los demás cristianos, pero yo sé, a mí me consta que muchos tenemos que caer bien, bien bajo para darnos cuenta de lo increíble corruptos que somos y de lo increíblemente bueno que es Dios. Podríamos suponer que la correcta enseñanza de la doctrina de la corrupción, vaya lo que en teología conocemos como la depravación humana, podría pensarse que la correcta instrucción de esas doctrinas y la justificación en Cristo automáticamente nos limpiarían de eso. Podría suponerse que saber esas cosas, entender esas cosas y ser justificados por Cristo, todo eso bastaría como para despojarnos automáticamente de eso, pero no. Lo único que puede quitar ese velo es la experiencia de caminar con Dios. Uno no lo puede quitar sabiendo muchas cosas de la Biblia o de teología. Sería como si el enfermo de cáncer tratara de curarse leyendo PDFs de medicina. Eso lo tiene que hacer Dios mismo. Uno mismo no puede arrancar esas cosas dentro de sí mismo. Y cuando Dios hace esa obra destructiva, de esas cosas que nos entorpecen en el caminar con Dios, cuando Dios hace esa obra destructiva duele. Duele porque esas cosas están bien arraigadas dentro de nosotros y se han vuelto sensibles. Dios es el que tiene que quitar ese velo de nosotros, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Debemos confesar, resistir nuestros antojos de la carne, darnos por co-crucificados con Jesucristo. ¿Qué significa eso? Esa co-crucifixión con Jesucristo no puede ser una mera aceptación de dientes para afuera de Jesucristo. Debe ser una obra hecha verdaderamente por Dios dentro de nosotros. No podemos conformarnos solo con creer una bonita doctrina de la crucifixión del yo. Si así lo hiciéramos, estaríamos imitando a Saúl. ¿Te acuerdas que sacrificó algunas cosas, pero conservó lo mejor para sí? Así muchos de nosotros sacrificamos algunas cosas, pero lo que consideramos mejor lo guardamos para nosotros. Atrévete. Atrévete a entrar a la presencia de Dios. Ten bien presente que te está escuchando, que te va a escuchar cuando le ruegues, y ruégale. Ruégale que haga la obra en ti de la manera más real y perceptible. Te va a doler desprenderte del yo. La cruz es brutal y es mortal, pero es efectiva. No deja para siempre colgando a las víctimas. Llega la hora cuando la obra es consumada y muere la víctima. Es después de esa muerte que viene el gozo de la resurrección, el gozo. ¿Por qué crees que muchos de nosotros no estamos gozosos ya que hemos nacido a nueva vida? No hemos querido arrancar ese velo de dentro de nosotros. No hemos querido entrar al lugar santísimo, entrar ahí para disfrutar de Dios mismo. Pero cuando llega ese gozo, se olvidan los dolores que eso nos costó. Los dolores de desprendernos de esas cosas. Y es cuando comenzamos a disfrutar la gloriosa presencia del Dios vivo. Pues bien, espero que este video te haya sido de bendición. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Y dale click a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video si el Señor lo permite. Amén.